Roma no cayó en el imperio por destino, cayó por 3 decisiones. Una fue un paso sobre un río pequeño, otra fue un hay que salvar la república, que la terminó de eliminar, y la última fue la jugada más elegante de la historia política, quedarte con todo el poder, sin decir que lo tienes. Antes de emperadores, Roma era una república, cargos temporales, elecciones y un senado que mandaba muchísimo, al menos en teoría. El problema, Roma ya dominaba medio mundo y su sistema político seguía funcionando como si gobernara una sola ciudad. Spoiler, eso revienta. Antes de seguir, si te late la historia contada clara, intensa y sin relleno, dale like, suscríbete y activa la campanita. Así te enteras cada vez que salga un nuevo episodio y no te pierdes lo que viene. Esto es historia, cultura y más. Aquí las grandes revoluciones y cambios sociales, los avances de la ciencia y la tecnología, la política, la economía y las historias ocultas cobran vida. Prepárate para un viaje al pasado que sigue marcando nuestro presente. ¡Y comencemos! La primera decisión fue cruzar el Rubicón. A finales del siglo I a.C., Julio César ya no era un político más en Roma. Venía de una racha de éxitos militares enormes, especialmente en la Galia, y eso le dio dos cosas que en la República Romana valían oro: prestigio y un ejército que le era leal a él, no necesariamente al Senado. Y ahí empezó el choque, porque el Senado, que era como el club de los que siempre habían mandado, empezó a verlo como una amenaza directa. El punto es que en teoría Roma era una república con reglas. Los generales podían tener ejército mientras estaban fuera, en campaña, pero al regresar a Italia tenían que soltar el mando. Entonces, cuando el periodo de César estaba por terminar, el Senado le exige que deje su cargo militar y regrese como civil. Suena legal y normal, pero aquí viene la trampa. Si César volvía sin poder, quedaba expuesto. Sus enemigos políticos podían acusarlo, abrirle juicios, arruinarlo y básicamente eliminarlo de la vida pública. En ese mundo, perder protección política era como quedarte sin escudo en una pelea callejera, te caen encima. Entonces César se enfrenta a una decisión durísima: obedecer y arriesgarse a ser destruido, o desobedecer y provocar un conflicto mayor. Y ahí aparece el famoso río Rubicón. No era un río gigantesco ni el Amazonas, era más bien una frontera simbólica y legal. Marcaba el límite que un general no debía cruzar con tropas armadas hacia Italia. Cruzarlo con un ejército era, en términos romanos, una declaración de guerra al Estado. Y eso es exactamente lo que hace en 49 a.C. Cruza el Rubicón con sus legiones. Es un movimiento ilegal, pero también súper calculado, porque manda un mensaje clarísimo: si me quieren quitar del juego, esto ya no se resuelve con discursos ni votaciones. Es como decir, ok, ¿quieren pleito? Pues aquí está el pleito. Según Británica, cruzar el Rubicón violaba la ley que prohibía a un general sacar su ejército de su provincia, y esa acción detonó la guerra civil. Y lo más importante es esto: en ese momento el problema dejó de ser César contra sus rivales y se convirtió en una pelea por quién controla Roma entera. Ya no era un conflicto político normal, era una lucha por el poder total del Estado. Y aunque suene exagerado, aquí cambia la regla del juego para siempre. Desde ese punto, el poder real ya no depende tanto de quién convence mejor al Senado, sino de quién tiene la fuerza organizada para imponer su voluntad. Gane quien gane, Roma ya quedó marcada. La república se volvió vulnerable a los generales con ejércitos leales. Británica también resume que este cruce precipita la guerra civil que va de 49 a 45 a.C. César termina ganando, pero con eso nace el siguiente problema inevitable. Cuando una sola persona acumula demasiado poder, siempre aparece la frase más peligrosa de la política, la que justifica casi cualquier cosa: hay que detenerlo, por el bien de la república. La segunda decisión fue eliminar a César para salvar la república. César se vuelve dictador y empuja reformas, y aquí hay que entender qué significaba eso en el contexto de Roma. La república estaba diseñada para que nadie se quede con el control por mucho tiempo. Entonces, cuando César acumula cargos y autoridad, muchos en el Senado romano empiezan a verlo como un rey camuflado, no porque anduviera con corona, sino porque su poder ya no se sentía temporal ni negociable. De hecho, en los últimos años de la república, esas dictaduras ya no eran la figura de emergencia de antes, sino algo mucho más grande, casi con poderes sin límite. Y en Roma la palabra rey era casi un insulto histórico. Para ellos, rey no era líder eficiente, era se nos acabó la república y regresó el abuso. Así que el ambiente se puso tenso. Por un lado, gente que decía, al fin alguien pone orden. Por el otro, los que sentían, si dejamos esto pasar, ya no volvemos a elegir nada de verdad. Entonces un grupo de nobles
decide eliminarlo. El 15 de marzo del 44 a.C., las famosas Idus de marzo asesinan a Julio César en una sesión del Senado. Y ojo con la ironía, lo hacen para salvar la República. Y lo que desatan es lo contrario, porque su plan no era romper el sistema, según ellos era reiniciarlo, quitar al hombre fuerte y que todo volviera a la normalidad. El problema es que cuando el poder ya está concentrado y hay ejércitos metidos en la política, matar al jugador principal no arregla el tablero, lo deja sin árbitro. Sin César no regresa el orden republicano, regresa el caos. Y es bastante lógico, César tenía aliados, enemigos, deudas políticas, soldados esperando recompensas y un montón de gente que dependía de su liderazgo. Cuando desaparece, aparece el vacío. ¿Quién manda ahora? ¿Quién controla las decisiones? ¿Quién garantiza que no venga una venganza? Y ahí es donde todo se rompe. Los conspiradores pensaban que la gente iba a aplaudirles como salvadores, pero la realidad es que el país se divide todavía más y cada bando empieza a moverse para no quedarse atrás. Británica es clara, su muerte dispara otra guerra civil y termina abriendo el camino para que Octavian, llegue al poder y se convierta en Augusto en 27 a.C. Porque Octavio no llega por magia, llega porque en el desorden se vuelve crucial tener legitimidad, alianzas y control real. Y en Roma, control real muchas veces significaba lo mismo, lealtades, dinero y fuerza. Cuando el sistema se vuelve una pelea entre bandos, la república deja de ser una competencia de ideas y se vuelve una competencia de supervivencia. Y aquí viene lo más fino, el imperio no nace cuando alguien dice soy emperador, nace cuando alguien inventa un sistema donde todos fingen que la república sigue viva, pero ya no manda. Eso es lo que vuelve tan inteligente y peligroso el cambio. No fue un golpe con cartel de se acabó la república, fue una transición donde las formas se mantienen, pero el poder se reorganiza. Británica incluso lo describe así. En 27 a.C., Augusto restauró la república, aunque él se quedó con el poder real. En resumen, eliminaron a César para evitar que Roma se convirtiera en una monarquía, pero con esa decisión empujaron a Roma a una etapa donde, para evitar otro César, terminaron aceptando algo todavía más estable y centralizado, un solo líder por encima del juego político. Y por último, la decisión número 3. Augusto devuelve la república y se queda con el control. Octavio queda como el hombre más fuerte. Tras vencer a Marco Antonio en Actium, 31 a.C., se vuelve el amo del tablero. Británica lo resume. Esa victoria lo deja como indiscutible dueño del mundo romano. Aquí lo clave es que Octavio ya no era un político con apoyo, era el tipo que tenía el control del ejército ganador, prestigio y una narrativa perfecta. Yo fui el que trajo orden después de años de guerra civil. La Actium, la batalla de Accio, fue el punto donde se definió quién se quedaba con Roma. Británica literalmente lo plantea como el momento en que Octavio queda como el amo del mundo romano, pero si él se proclama rey, lo matan. Roma todavía tiene alergia a la monarquía, y no es exageración. Para los romanos, rey era sinónimo de tiranía y traición a la idea republicana. Entonces Octavio entiende algo importantísimo: no basta con tener poder, tienes que hacerlo aceptable. Si se ve muy obvio, lo tumban. Si se ve legal y normal, lo dejan operar. Entonces hace una cosa brillante. En enero del 27 a.C., transfiere el Estado al Senado y al pueblo, pero en realidad se queda con los resortes clave del poder. Británica lo describe como un acto ostensible de devolver el control, que suena plausible hacia afuera. Este movimiento es como cuando alguien dice, yo ya no administro el grupo, pero sigue siendo el que tiene la contraseña, decide quién entra y quién sale, y además controla los anuncios. O sea, formalmente se hace a un lado, pero en la práctica se queda con lo que importa. Británica lo cuenta así: Octavio transfiere el Estado al libre criterio del Senado y el pueblo, y por fuera parece que restauró la república. Esta es la esencia del nuevo sistema. No destruyes la república, la enmarcas, la dejas como decoración institucional y gobiernas desde arriba. Y aquí está lo elegante: el Senado sigue existiendo, las magistraturas siguen existiendo, hay rituales, cargos, discursos, pero el centro de gravedad ya no está ahí. Octavio se presenta como princeps, o sea, primer ciudadano, un título que suena modestito, como yo nomás soy el primero entre iguales, y por eso la gente se lo compra. Británica explica que ese título le daba plausibilidad a su papel de restaurador de instituciones republicanas, aunque en la práctica ya era otra cosa. En pocas palabras, se asegura un mando político y militar sostenido. Británica incluso tiene la entrada de Imperium Proconsulare Maius como pieza del poder de Augusto y cómo utiliza esas bases legales dentro del sistema romano. Y aquí es donde se pone técnico pero fácil. Lo que le importa a Octavio es controlar las provincias donde están las legiones, porque ahí está el
músculo real. Ese Imperium Proconsulare Maius es, dicho simple, una autoridad superior para mandar en temas provinciales y militares por encima de otros gobernadores cuando hiciera falta. Es una forma legal de decir, sí, todos tienen cargos, pero yo tengo el mando más grande donde importa. Británica lo menciona como una pieza clave del principado bajo Augusto, y listo, ya no necesitas elecciones competitivas para cambiar el rumbo del mundo. Ahora el rumbo lo marca un solo hombre, con instituciones que aplauden, porque el truco final es este. Roma puede seguir diciendo, somos república, pero el poder real ya está concentrado en una sola figura que combina prestigio, control militar y autoridad constitucional, armada a la medida. Británica lo resume sin rodeos. En 27 a.C. restauró la república, pero él retuvo el poder real como princeps. Entonces, para terminar, las 3 decisiones fueron: 1. César cruza el Rubicón, 49 a.C. La política se vuelve guerra y las legiones se vuelven argumento. 2. Los senadores eliminan a César, 44 a.C. No restauran la república, abren una nueva guerra civil. Y 3. Augusto devuelve el poder en 27 a.C. y ahí nace el sistema imperial, con cara de república. Si lo piensas, Roma inventó algo peligrosamente eficiente, un gobierno donde nadie dice la verdad completa, pero todos entienden quién manda. Si este viaje por la historia te sorprendió, imagina lo que descubrirás en los próximos episodios sobre revoluciones sociales, guerras y descubrimientos que definieron nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja en comentarios lo que más te haya impresionado de este pasaje de la historia y cómo crees que ha impactado al mundo moderno. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia, Cultura y más, donde seguiremos descubriendo los secretos que moldearon nuestra realidad.